Indudablemente hay un montón de elementos que yo considero que están mal ejecutados en esta serie, y en este video vamos a ir enumerando cuáles son aquellos elementos que yo siento que están mal y que no me gustan. Pero antes de profundizar en eso, me gustaría hablar de otros temas antes. Al día en que estoy grabando, editando y en que guionicé todo este video, van 5 capítulos estrenados de The Acolyte. De más está decir que mi opinión final va a darse cuando pueda ver el último capítulo de esta temporada. Pero como he visto mis propios videos, como en tantos creadores de contenido a los que sigo y los que me encanta ver cómo hablan y cómo expresan lo que sienten de las películas y series que ven semana a semana, el apartado de los comentarios de cada uno de estos videos ha sido terrible. El revuelo en las redes sociales que está generando esta serie también me ha sorprendido a niveles enormes. Pero arranquemos desde el principio. La era Disney. Hay algo que tenemos que aceptar y deberíamos de haberlo aceptado desde el año 2012, desde octubre del 2012, que fue el momento en que Disney compra los derechos de Lucasfilms. Compra esa empresa, donde el mismísimo George Lucas declara que es hora de pasar la franquicia, la saga Star Wars, a una nueva generación de cineastas. La verdad de por qué George Lucas decide vender lo que él creó a una empresa como Disney, por más que creo que le ofrecieron y le pagaron 4.000 billones de dólares, muy bien pagados por lo que era Star Wars y lo que es, pero ¿todo es dinero en la vida? ¿Todo se puede comprar? Indudablemente sí. Y en octubre del 2012, George Lucas decide pasarle la potestad sobre la franquicia Star Wars a Disney. Y así es como en el 2015 tenemos el primer contenido desarrollado, producido por Disney, el episodio 7, Star Wars The Force Awakens. Y a partir de esto tenemos que empezar a hablar del canon. Esto que está en boca de absolutamente todos últimamente. El canon y el lore. Eso es lo que tanto parece ser que los fans de Star Wars, o fans entre comillas, tienen tanto miedo de que se rompa. Que se rompa en esta serie, como también tenían tanto miedo que se rompan en la serie de Obi-Wan Kenobi y en tantos otros contenidos que viene haciendo Disney, que pueden llegar a tocar elementos indispensables de las películas originales y de las precuelas que dirigió, escribió o ideó George Lucas. Pero la realidad es que el canon se viene modificando desde la primer secuela de Star Wars. Había cosas que se habían planteado en Star Wars de 1977, ahora conocida como episodio 4 o Una Nueva Esperanza. Había cosas que se habían planteado en esa película que para la siguiente se modificaron por completo. Por lo tanto, desde la primera película que salió en los cines de Star Wars se viene modificando el canon y se viene rompiendo con el material original y como había sido concebido originariamente. Y la verdad parece que sí, pero ¿por qué no molestó eso? ¿Por qué no molesta que en las precuelas también hayan introducido un montón de ideas que nunca habían sido mencionadas en las películas originales y que además rompen con un par de cosas que habían sido conceptualizadas en las películas originales? Al principio, Anakin y Darth Vader no eran la misma persona. Leia no iba a ser la hermana de Luke, y eso queda bastante obvio en episodio 4. Pero esa decisión, luego de cambiarla para la secuela, es una decisión espectacular. La idea de que, por ejemplo, C-3PO o R2-D2 fueran como los testigos de toda la saga es una idea que se introduce bastante después. Jabba the Hutt era un humano al principio y luego eso fue modificado. George Lucas después, al querer desarrollar una película que se estaría situando 30 años antes de Una Nueva Esperanza, hace que, por ejemplo, la profecía del elegido sea introducida en estas precuelas, y ese ser que iba a traer un equilibrio a la fuerza. Nunca se mencionó en las originales que Anakin Skywalker era un esclavo. Nunca se habló en las originales de los midichlorianos, y en las originales se da a entender de que Yoda había sido el maestro de Obi-Wan, cuando después sabemos al ver las precuelas de que el maestro de Obi-Wan había sido Qui-Gon Jinn, que ni siquiera fue mencionado en ningún momento en las originales, porque claramente George Lucas fue ideando y fue conceptualizando y fue creando el mundo sobre la marcha. A lo que voy con todo esto es que Star Wars es un mundo que está en constante movimiento, que constantemente se ve modificado. No existe un verdadero material original que pueda delimitar todo lo que existe y cómo es que existe en el mundo de Star Wars. No hay un libro en donde ir y poder leerlo como si fuese el Silmarillion, o un material en donde te exprese perfectamente y cronológicamente también cómo es que se dan todos los conceptos que son presentados en las películas de Star Wars. Simplemente son personas que se juntan en una sala de guionistas y empiezan a tirar ideas y van desarrollando sobre lo previamente hecho y cómo pueden llegar a conectar
las nuevas ideas con lo previamente establecido. Profundizar, desarrollar y expandir. Y ahora, esa potestad que antes, por ejemplo, la tenía George Lucas, ahora la tiene Disney. En la era de George Lucas también existía algo que eran los niveles del canon. Teníamos diferentes niveles que nos ayudaba a nosotros como fan a entender cómo funcionaba el canon en el mundo de Star Wars. El nivel más alto es el G-Canon o el George Canon. En este nivel se estarían teniendo en cuenta las películas originales y las precuelas, así como también cualquier declaración que realice oficialmente George Lucas. Este es el nivel más importante, el más alto y que está por encima de cualquier otra cosa. Las películas y lo que diga George Lucas para esa época era el canon, era palabra santa y podía contradecir cualquier cosa de lo que esté por debajo de ese nivel. Que por ejemplo lo que le sigue es el T-Canon, el Television Canon. Para ese entonces eran las series animadas, como la serie de Clone Wars. En este nivel y esta serie podía contradecir todo lo que esté por debajo del T-Canon, pero nunca podía contradecir a las películas originales, lo que haya salido en los cines y lo que diga George Lucas. Luego tendríamos el C-Canon o el Continuity Canon. Acá se estarían englobando materiales como novelas, cómics, videojuegos, y este nivel podría ser considerado canon siempre y cuando los niveles de arriba no contradigan lo establecido en el C-Canon. Por lo tanto, si alguien se viene a quejar que en un juego de mesa, que en unas cartas, que en un cómic, que en lo que sea, antes de la compra de Disney, porque ahora nos vamos a meter en eso, se dice que un personaje tiene una determinada edad o provenía de tal planeta o era de tal raza, y ahora vemos que eso puede haberse sido modificado, no nos tenemos que quejar, porque la palabra santa y la verdadera potestad sobre el canon está en quien tiene los derechos de Lucasfilms. Y esto es un mensaje para todos, porque es así el canon de Star Wars. Quizás siendo chiquitos, jugando unos juegos de Play 1, vemos un montón de personajes espectaculares con unas historias increíbles y de repente tratan de medio adaptar esas historias hoy en día y contradicen lo que nosotros veníamos creyendo durante quizás 20 años de nuestra vida y nos va a lastimar muchísimo, pero la realidad es esta. Y encima, en la era Disney, en el 2014 se rompe con toda esta estructura de los niveles del canon. Todo el material que se había desarrollado y creado hasta antes de la compra de Disney, que no sean las películas originales o las series animadas, todo eso pasa a ser parte de algo denominado como leyendas. Dejan de ser canon, desaparecen del universo Star Wars. Y a partir del 2014, las películas originales, las precuelas, las secuelas y las series animadas, y todo material que a partir del 2014 empieza a desarrollarse bajo la supervisación de Lucasfilms Story Group, eso será canon. Así que de momento ya hablamos de lo que es el canon y cómo puede verse modificado y cuáles son los niveles de importancia del mismo canon. Ahora hablemos del desarrollo de The Acolyte, la serie que está haciendo que todos nos reunamos en esta sala y hablemos sobre Star Wars. En diciembre del 2020, esta serie se anunciaba en el evento del Día del Inversor de Disney. Aquí se anuncia que se estaría desarrollando y se iba a estar estrenando en la plataforma de Disney Plus una serie titulada The Acolyte. Para ese entonces nos estarían diciendo que la temática y el concepto de esta serie sería la siguiente. La serie sería un thriller de misterio que se centrará en los oscuros secretos emergentes de la Fuerza y en los últimos días de la era de la Alta República. Se estaría situando en un periodo aproximadamente de 200 años antes de los eventos de la amenaza fantasma. ¿Quién iba a ser la creadora y el showrunner de esta serie? Leslie Headland es la creadora, guionista y productora ejecutiva de la serie. Headland para ese entonces era bastante conocida por su trabajo en una serie que había tenido muy buenas críticas, que es Russian Doll o Muñeca Rusa, que se encuentra disponible en Netflix para que la puedas ver. Vale destacar que ella no es la principal creadora y guionista y directora en esa serie, pero avanzando con la cronología del desarrollo de esta serie, 4 años después de su anuncio, tenemos la primera imagen promocional. El 18 de marzo del 2024 sale el primer póster. Y definitivamente, luego de haber visto este póster, creo que todos empezamos a tener una sensación de que estábamos frente a una posible serie increíblemente violenta, madura y adulta. Y 2 meses después, el 4 de mayo, sale el primer tráiler. En este canal lo podemos reaccionar y la verdad fue un tráiler que a mí me gustó bastante. Es más, escribiendo el guión para este video me doy cuenta de el increíble hate para ese entonces
que ya había sobre esta serie y sobre este contenido. Y todo esto nos lleva a que el 4 de junio salen los primeros 2 episodios en Disney Plus de The Acolyte. En su primera semana de estreno las opiniones son variadas, pero la mayoría decían que era un comienzo que estaba bien, pero a partir de ahí, semana a semana, el odio en las redes sociales iba a empezar a crecer. Pero, ¿por qué es tan importante lo que tiene para contar The Acolyte? The Acolyte explorará una época poco explorada en el canon de Star Wars, conocida como la Alta República. Esta era se caracteriza por la expansión y el apogeo de los Jedi antes de la caída de la República y el surgimiento del Imperio. La serie ofrecería una perspectiva única sobre los orígenes del lado oscuro y los Sith, proporcionándonos una nueva capa de profundidad a la mitología de Star Wars. En una entrevista, Leslie dice que el show se va a centrar en mostrar cómo los Jedi que estaban en su peak, en su prime, en su momento de apogeo, comienzan a debilitarse para poder coincidir con la Orden Jedi que vemos en episodio 1. ¿Cómo es que la Orden empieza a debilitarse? Desde el minuto 1 de la concepción de esta serie, según Leslie, nunca iba a tocar y no estaría conectada a la saga principal de Star Wars, a la saga Skywalker. Sería una historia original que no iba a tocar a ningún personaje ya existente. Todo iba a ser nuevo, hasta podía funcionar como un standalone, que nadie que haya visto Star Wars o sepa sobre Star Wars pueda ver esta serie y disfrutarla de principio a fin. Y que además tampoco iba a incluir a ningún personaje ya visto en el lore conocido de la High Republic, de la Alta República. El principal objetivo de Leslie para esta serie era profundizar en el Consejo Jedi, en la Orden Jedi y cómo se iban a empezar a debilitar para el episodio 1. Y para ella iba a poder realzar y profundizar más este concepto si la historia en The Acolyte iba a ser narrada y contada desde el punto de vista de los villanos que nosotros como fans entendemos, los Sith. Pero claro, para los Sith, la Orden Jedi son sus propios villanos. Los Sith están en contra de la forma, las reglas y las ideologías de los Jedi, que las están expandiendo por toda la galaxia. Por lo tanto, Leslie, en su serie, según sus propias palabras, lo que quiere hacer constantemente es demostrar qué tan débiles son los Jedi, y así justificar cómo es que en sus narices los Sith se vengaron y se alzaron con su imperio. Habiendo dicho todo esto, aquí les dejo cuáles son los problemas que yo estoy encontrando con esta serie. Al final, ¿qué es esta serie de momento? Es un buen producto, tiene buena historia, tiene un buen guión, tiene un buen ritmo, tiene buenos personajes, tiene buenas actuaciones, tiene buenos efectos visuales, tiene buena música, es entretenida, es atrapante o es aburrida. ¿Daña el canon establecido por George Lucas? ¿Leslie está cumpliendo con lo que dijo previamente? Así que lo primero con lo que tengo que arrancar es, sin lugar a dudas, la duración de los episodios. El primer capítulo, y creo que es el capítulo en donde podemos llegar a decir que es el más redondo de todos, fue el primero. Tiene 36 minutos de duración. El segundo tiene 32 minutos de duración, ya me sacaron 4 minutos, y a partir de acá el cuarto y el quinto episodio tuvieron 28 minutos de duración. Estos no son capítulos. No podemos decir que esto es un capítulo de una serie de televisión o de streaming. Es una sitcom. ¿Media hora de Star Wars? ¿En serio? ¿Saben cómo se siente? Como que The Acolyte fuese una película de unas 3 horas y media, unas 4 horas. El editor se puso un pañuelo en los ojos y en su computadora empezó a hacer acá corto, acá corto, acá corto. Listo, acá tengo los 6, 8 episodios que tienen que formar parte de la temporada. El único capítulo que puedo llegar a decir que no tiene un cierre abrupto es el primero. Todos los demás no siguen como una estructura lógica de storytelling de los capítulos que tienen que tener una televisión. Todos los capítulos tienen que ser pensados como una micropelícula, una mini película. Todos los capítulos tienen que tener una introducción, un nudo y un desenlace. Y a veces parece que te están cortando los episodios en el nudo. O únicamente tenemos introducción y de repente el capítulo termina. Disney no sabe cómo desarrollar episodios para una serie. Y esto no solo sucede en Star Wars, sino también en las series de Marvel. Y de esta forma uno con mi segundo problema de esta serie, que es el guión. Desde el vamos, los episodios están mal estructurados, tienen un gran problema de storytelling y de narrativa. Y esto hace, además de que sean episodios tan cortos y donde en la idea, en la concepción de la historia, se quieren ir a tantos planetas, a tantas locaciones, que sucedan tantas cosas, hacen de que los personajes no tengan momentos en donde puedan vincularse y relacionarse entre ellos y podamos profundizar en las relaciones y en los vínculos que pueden llegar a tener y que hagan que nos importen. Me parece gracioso que a mí me termine importando más Ouya gracias a todo el episodio número 3, que es un flashback de la Ouya que tenía
no sé, 8 años en ese entonces. Gracias a ese episodio puedo llegar a decir que tengo un cariño para Konoha y sobre ese sueño que ella tenía de ser una Jedi. Pero en ningún momento en los episodios que no fueron un flashback yo tomé cariño con ese personaje y mucho menos con Mei. Por otro lado, lo voy a mencionar, pero no me voy a meter mucho en esto, es que son las conveniencias constantes que pasan en los capítulos, situaciones ilógicas, resoluciones sencillas o simples, errores de continuidad en su propia narrativa. Pero no me voy a meter mucho en eso porque la realidad es que ya estamos acostumbrados a ver eso en Star Wars, y hablo también de las películas originales. Ya es un problema de toda la saga. Pero si hay algo que está tan fuertemente vinculado al guión, es el siguiente problema: las actuaciones. Como tenemos esta calidad de guión y que muy probablemente tengan diálogos sencillos y simplones, ¿qué tanto puede hacer un actor para poder enaltecer un guión que es pobre? Acá la culpa lo tiene el guionista claramente, el director que no puede hacer sacar una mejor interpretación por parte de los actores a los cuales él está dirigiendo, y por otro lado también los actores que tampoco pueden hacer muchísimo con el material que tienen. Pero los actores se encuentran también en una locación y nuestros ojos ven a los actores y a lo que los rodean. Por lo tanto, el siguiente problema para mí es el diseño de producción. Para mí, Star Wars es como la representación perfecta de lo que es ir al cine. Son enormes eventos, es una calidad visual y sonora espectacular, son historias fantásticas, y siento que cada vez estamos acostumbrando más al ojo a que Star Wars se convierta en un producto televisivo y que el mundo se sienta como de cartón. No estamos en Star Trek, y mis respetos a Star Trek. ¿Cómo puede ser que la gran mayoría de las situaciones en donde se están desarrollando las acciones en esta serie y en otras series de Star Wars en Disney, la gran mayoría se estén situando en locaciones pequeñas, cuando Star Wars es grandilocuencia absoluta? Estas series están llenas de planos cerrados y que parece ser que los guiones están construidos para poder utilizar la tecnología llamada The Volume, que fue introducida en la serie de Mandalorian, que también fue muy utilizada en su segunda temporada y en toda esta serie, como también en Obi-Wan y en demás contenidos de Disney, como en otros contenidos que hemos podido ver hasta en los cines también. Pero al principio parecía ser una tecnología espectacular y luego ya nos empezamos a dar cuenta, porque el ojo se acostumbra rápido a que el actor tiene detrás una pantalla y que los planos están creados perfectamente para que la historia se cuente y se muestre a partir de la utilización de esa tecnología. O eso me pasa a mí y yo me doy cuenta. Y me molesta porque limita mucho a la cinematografía y a los movimientos de cámaras y a los planos que podemos llegar a ver en un contenido como lo es Star Wars. Y si me quejo de los planos, tengo que hablar de la cinematografía y además de la banda sonora. ¿Qué tan importante es esto? Los colores, la cinematografía, los planos y la música en Star Wars. Es lo que constantemente, viendo las películas originales y las precuelas, nos hacía generar algo internamente en el corazón mientras las veíamos. La música memorable que enaltece situaciones y escenas espectaculares. Y la verdad que una gran cinematografía y muchísimo menos una buena banda sonora, eso no lo estoy viendo en The Acolyte, como tampoco lo he estado viendo en otros productos de Disney relacionados a esta franquicia. Para mí esta es una de las mayores fallas que está teniendo Disney con el tratamiento de Star Wars, en el lado televisivo, en el lado del streaming. Y vamos a los últimos puntos negativos. Esta serie es un thriller, es una serie de misterios, de investigación, una serie casi policial, de criminología. Y la realidad es que los misterios se revelan enseguida. A veces parece que no pasan un episodio los misterios, que ya a los pocos minutos se revelan. En el primer episodio automáticamente se nos está revelando de que la asesina de Indara no era Ouya, sino que tenía una gemela, y ni siquiera nos dieron la posibilidad a nosotros como espectador de jugar, aunque sea por unas semanas, de si efectivamente el personaje principal que estábamos viendo, ella era la culpable del asesinato. En el mismo episodio nos revelan de que tiene una gemela. Por lo tanto, bueno, la serie dice: esto no es importante para la trama, sino que otros misterios son más importantes. El misterio de quién es el maestro de Mei. Si tenés un muy poquito de IQ, sabías que todas las pistas decían de que Kimir era el maestro de Mei, y efectivamente lo termina siendo. Me parece bastante tonto que en el episodio número 5, en donde se revela que Kimir está debajo de la máscara del maestro de Mei, hubo unos minutitos que nos hicieron dudar de si efectivamente quien estaba debajo de la máscara era una madre de las gemelas o no. Fueron 2 líneas de diálogo que están ahí puestas para que dudemos un segundo, pero la próxima escena de repente el maestro Sith se saca la máscara y termina siendo Kimir. Entonces, ¿para qué más es dudar? ¿Para qué me metes este misterio si a los próximos segundos al final termina siendo lo que todos estábamos pensando? En el capítulo 3 tuvimos un cierre completamente forzado y en donde
había diálogos antinaturales, raros. Se podía llegar a intuir de que no estábamos viendo la historia real. Y ahora es indudable de que vamos a tener otro capítulo que va a ser un flashback. Y eso de saber que en algún momento nos van a clavar un episodio que es todo otro flashback, hace que toda la narrativa sea bastante obvia y esperable. Y todo esto nos lleva a la sagrada línea temporal, el canon. Primer punto, la concepción milagrosa de May y de Ouya. De momento, no sabemos cuáles fueron las herramientas y los métodos que utilizó la madre para crearlas. Si es que hubo utilización de la fuerza o no, no lo sabemos todavía. No nos alarmemos. Ahora, si fueron creadas como igualmente en un cómic Darth Vader número 25, donde se nos reveló que Anakin fue concebido milagrosamente, entre comillas, a partir de la manipulación de los midichlorianos por parte de Palpatine, tampoco debería ser algo de lo cual nos tendríamos que quejar, llorar y gritar. Como supuestamente todo a partir del 2014 que se ha publicado sería canon, esto ya está. Forma parte de lo que es la saga de Star Wars, y lo que nos estaría brindando The Acolyte sería profundizar y expandir más sobre esta idea que aparece en el cómic. Nos daría muchísimo más profundidad sobre este poder oscuro. Yo de momento no veo que el canon esté siendo afectado. Ya se introdujo de que esto en el mundo Star Wars puede pasar, y Palpatine lo hizo. ¿Por qué no otras órdenes, otros grupos, un aquelarre pueda tener este poder también y concebir a las gemelas? Es cuestión de ver cómo es explicado este concepto en la serie y si realmente tiene algún tipo de vinculación con Palpatine. Y el otro punto que estaría dañando el canon sería: los Sith llevan extintos un milenio. En el episodio 5 se nombra por primera vez en toda la serie la palabra Sith. Las expresas palabras de Kimir son: no tengo nombre, pero los Jedi como tú me llaman Sith. Si en realidad él es un Sith, puede ser que sea un aprendiz y tenga un maestro por encima de él. Por lo tanto, dos cosas: quién es el maestro de Kimir, y esta información no tiene que llegar al Consejo Jedi, porque si no, lo que estaría sucediendo es que sí, se estaría rompiendo con el canon, o lo que se estaría haciendo es profundizar o darle una nueva pata más a lo que es la Orden Jedi, de que quizás sí sabían que hubo un Sith hace 100 años atrás, pero hicieron todo lo posible para ocultarlo, porque sabían que iba a dañarlos políticamente, que esto de la política ya fue dicho varias veces en esta serie, y de la imagen que quieren dar frente a la República la Orden Jedi. Este punto será verdaderamente negativo cuando podamos ver el final de la serie. De momento, a estar atentos. Y ahora mi último punto negativo: la falta de el punto de vista de los villanos. La adultez, la violencia y la sangre. Está claro que la serie quiere ir en contra de todo lo que representa la Orden Jedi, pero justamente el mayor protagonismo lo vemos desde el lado de la Orden. Uno, al escuchar The Acolyte y que veremos la historia desde el lado de los villanos, pensábamos que estaría centrada únicamente o mayoritariamente desde el punto de vista de ese lado, de los Sith. Acólito y aprendiz debilitando la Orden y haciendo todo lo posible para no ser detectados. La brutalidad y la violencia recién aparece, como yo esperaba, luego de la mitad de la temporada. Se tomaron decisiones sorprendentes y me encantaron, pero se sienten tarde, porque todos, al ver el capítulo 5, empezamos a decir: ahora sí, lo que queríamos. Y no puede ser que yo haya tenido que invertir 4 episodios de mi tiempo para que al final se me termine recompensando en el 5º capítulo, con algo que se me viene adelantando en entrevistas y desde el anuncio de la serie en el año 2020. Y ahora me quiero meter con lo último. Si durante todos los videos que fui haciendo fui diciendo que le encontraba cosas positivas a la serie y que la serie me parece un producto ok, mediocre, zafable, aceptable quizás, o que verdaderamente tiene momentos donde yo puedo disfrutarla y hasta emocionarme, entonces ¿cómo puede ser que, habiendo encontrado tantos aspectos negativos, yo durante los videos haya dicho eso y aún siga creyendo en ello? Al día de la fecha no puedo ponerlo en palabras de manera fácil. Disney viene rompiendo con mi corazón hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, soy una persona que considera que episodio 7 y episodio 8 son muy buenas películas, que salí de ver episodio 8 y consideraba que era mejor que su antecesora, pero el fan y sus mensajes de odio que existen desde las precuelas y llevan causando tanto mal en los actores, realizadores, directores y hasta en el mismísimo George Lucas, que hasta se puede llegar a mencionar de que uno de
de los motivos por los cuales George Lucas termina vendiendo a Disney Lucasfilms es porque ya estaba cansado que los fans constantemente le anden pidiendo nuevos productos de Star Wars, nuevas películas. Por lo tanto, el tema del odio no es algo actual, no es algo moderno, no es algo contra Disney. El supuesto fan de Star Wars esto lo viene haciendo hace años y años atrás. No es solo gracias a las redes sociales, obviamente terminan siendo una herramienta que dan mayor fuerza y presencia y visibilidad a estos tipos de mensajes, comentarios, insultos y tantas otras cosas horribles que se vienen diciendo en las redes sociales. Pero acá dijo un par de cositas que quizás se le olvidaron al fan o se te olvidaron a vos, que muchas de estas personas que se están quejando en todos los videos, en todos los foros, en todas las redes, en todos los medios posibles, le han hecho a un montón de profesionales que lo único que quieren hacer es contar una historia, que puede tener un pésimo guión, un buen guión, unas buenas ideas, pero una pésima ejecución, que pueden dañar a tu niño interior porque están tocando temas, conceptos y aspectos que vos creíste durante años y años que eran de una determinada forma y ahora parece ser que te lo cambian en la cara y hacen con ese concepto y con esa idea lo que se les canta. No voy a negarte que esas cosas pasan, pero hay formas y formas de dar una opinión. Si tanto odias y tanto no te gusta lo que está haciendo hoy en día Disney con la franquicia que tanto amas, simplemente no veas absolutamente nada, pero nada de lo que haga este conglomerado de medios. Quédate con lo que vos viste de Star Wars y con lo que vos amás. Eso está ahí, nadie te lo va a tocar, existe. Puedes ir a ver y leer y jugar esos contenidos la cantidad de veces que quieras, pero no hay que callar que han sucedido estas cosas. Ahmed Best, conocido por interpretar a Jar Jar Binks en 1999 en el episodio 1. Los fans en esa época utilizaron principalmente el internet, los foros y hasta en convenciones como envíos de cartas para quejarse e insultar a este actor por el personaje al cual interpretó, que escribió, pensó y desarrolló George Lucas. Las consecuencias de estas quejas fueron que, al recibir tanta avalancha de críticas y odio, su salud mental se vio afectada gravemente, llevando al actor a considerar el suicidio en un momento de desesperación. Jake Lloyd, Anakin Skywalker en 1999, La amenaza fantasma. Los fans se quejaron en internet y otros medios de comunicación de la época. Jake Lloyd, quien interpretó a Anakin Skywalker en La amenaza fantasma, sufrió acoso escolar y bullying, lo que contribuyó a grandes problemas de salud mental. Eventualmente se alejó de la actuación y terminó enfrentando serias dificultades personales. Hayden Christensen, Anakin Skywalker del 2002 al 2005. Interpreta a este personaje en el episodio 2 y episodio 3. Este actor recibió enormes críticas a través de internet y otros medios de comunicación por la interpretación que dio de Anakin Skywalker en las películas antes mencionadas. A pesar de esto, él siguió con su carrera como actor, aunque con un perfil mucho más bajo, y recientemente está teniendo como una especie de reivindicación por parte del fan. Algo que ya mencionamos antes, quejas y mensajes de odio al mismo George Lucas. Esto se dio principalmente entre el año 1999 con la salida del episodio 1 y hasta el 2012, que consecuentemente es la venta de Lucasfilms a Disney. Lucas enfrentó una considerable cantidad de odio por cambios realizados en las ediciones especiales de las películas originales y por la trilogía de las precuelas. Esto contribuyó a su decisión de vender Lucasfilms a Disney en 2012. Kelly Marie Tran, quien interpretó a Rose Tico en el episodio 8 y 9, el fan se quejó principalmente a través de las redes sociales. Tran fue el blanco de ataques racistas y misóginos tras su papel en Los Últimos Jedi. La intensidad del acoso llevó a que ella tenga que eliminar sus cuentas de las redes sociales. En The Rise of the Skywalker, su personaje tuvo un papel reducido, y esto varias personas lo vinculan a la reacción negativa que tuvo este personaje en el episodio 8. En la misma línea podríamos seguir hablando de actores como John Boyega, Daisy Ridley o hasta Moses Ingram, quien interpretó al personaje de Reva en la serie de Obi-Wan Kenobi. Ellos son simplemente actores que interpretan un guión. Si vos te tenés que quejar de algo, de que no te gusta el tratamiento de ciertos personajes y de cómo está avanzando la franquicia, quejate con Disney, pero no con los actores y las actrices. No tienen nada que ver en todo esto. Para ellos es el personaje de su vida poder formar parte de la franquicia de Star Wars, una de las franquicias más grandes de la historia del cine. ¿Qué culpa tienen que algunos personajes estén pobremente escritos o que simplemente existan por una decisión corporativa? Que no voy a negarte, muy probablemente en muchas series, no solo de Disney, esto existe y está pasando en la actualidad en la industria del cine. Pero ¿no es mejor primero quejarse por la calidad cinematográfica del producto que estás viendo? Que porque si los personajes ahora principales son más femeninos que masculinos, que el género, que la raza, no tiene ningún tipo de sentido eso. Y menos esa queja llevárselo a los actores.
actores. Rian Johnson, luego de haberse estrenado en el 2017 The Last Jedi, episodio 8, recibió una cantidad considerable de críticas y odio por las decisiones creativas que él tuvo en esa película. A pesar de ello, él ha seguido trabajando en otros proyectos exitosos, pero recordemos que supuestamente él tenía contrato para poder realizar una nueva trilogía de Star Wars, una trilogía completamente ideada por Rian Johnson, pero la verdad que el desarrollo, la producción de esta trilogía ha quedado en completo suspenso. No solo que la queja de los fans ha escalado a niveles tan enormes que se ha afectado la salud mental de varios profesionales que estaban vinculados al trabajo, a la producción, al desarrollo de la nueva trilogía, a las secuelas de Star Wars. No solo se afectaron a las personas de esta manera, sino que también hicieron que el director, que al principio estaba asociado con la dirección del episodio 9, que era Colin Trevorrow, por cuestiones que verdaderamente no se saben, decide dar un paso al costado. Se teoriza que es luego de ver la reacción completamente negativa que tiene Rian Johnson al estrenarse el episodio 8. Por lo tanto, Disney vuelve a llamar a J.J. Abrams para que se encargue de la dirección de este último episodio. Pero para tratar de contentar a las masas y bajar la negatividad que estaba surcando las redes y que constantemente crecía, las ideas originales para el episodio 9 se tiran para atrás. Y para contentar supuestamente a los fans, terminamos teniendo lo que vimos en Rise of the Skywalker, que para mí es la peor producción de Star Wars jamás vista. Y ahora presentan The Acolyte. Yo la verdad que no puedo venir más derrumbados con ellos, pero la realidad es que esta serie me importaba y de la cual esperaba absolutamente nada. Como además sentía que no me están tocando ningún personaje al que yo le tenga un verdadero cariño, todo es nuevo. Y por eso yo creo que con tan pequeñas cosas que hagan en esta serie, si a mí me logran entretener o de repente hay unas escenas de combate con sables láser que están espectaculares y son violentas y maduras y sangrientas y sorpresivas y hacen cosas en estas secuencias de combate que no me lo esperaba para nada, parece ser que a mí, en mi experiencia personal viendo The Acolyte, con esas pequeñas cositas a mí me logran entretener, me hacen emocionar, hacen que la disfrute a una escala bastante pequeña, porque no encuentro una indignación tan enorme como lo que vi en Obi-Wan Kenobi. El tratamiento que se le da a ese personaje y lo que terminan haciendo en este nuevo enfrentamiento que quieren hacer de manera tan forzada entre Darth Vader y Kenobi, y la historia que se terminan inventando para darle una justificación a ese combate, me pareció paupérrimo, y la ejecución de esa terrible idea es aún peor. Y con Boba Fett no tengo ganas ni de meterme. El producto, sea serie o película, de un personaje que aparece 5 minutos en el episodio 5 y hace décadas se viene esperando una película, algo, un contenido con ese personaje y de repente nos lo dan y es eso que vimos, yo no lo puedo creer. Es un desastre. Sinceramente, dentro de la escala de lo peor que he visto de Star Wars, que sea live action, por así llamarlo, pondría el episodio 9 como lo peor y luego estaría Boba Fett y Obi-Wan Kenobi. Y es por eso que creo que al ver The Acolyte y ser plenamente consciente de las cosas negativas que nos presenta esta serie, pero como la misma me importa tan poco y me presenta algún otro momento que me gusta, hacen que esas cositas puedan estar por encima de los aspectos negativos. Pero esto es mi caso, es mi opinión, es como yo estoy viviendo The Acolyte. Y como bien dije antes, mi veredicto final sobre mi opinión real, general de lo que es The Acolyte, lo vamos a tener cuando se termine la temporada. Pero de momento me encanta ver esa edad de esplendor de los Jedi. Me encanta saber más de sus ideologías y comportamientos. Me encanta ver cómo sus formas son usadas en su contra. Me encanta ver la posición de otras órdenes o sectores que se sienten atacadas o perseguidos por los Jedi. No todo bando siempre va a estar impoluto, o por más que lo estén, siempre habrá detractores, oposiciones, que le llenarán la cabeza a sus seguidores para hacerse con el poder y destruir a la actual autoridad. Me encanta el misterio del acto horrendo que cometieron los Jedi. Recordemos que uno llegó a suicidarse por lo que terminó viviendo y lo que pasó. Yo, en lo personal, quiero saber más sobre el Aquelarre. Me encanta que haya otro grupo que use la fuerza y tenga una religión completamente distinta alrededor de ella. Y la verdad que me encantaron las peleas del episodio 5 por su brutalidad, sus coreografías y que se animaron a matar personajes que parecían que por lo menos iban a vivir hasta el final de la temporada y hasta que parecía que estaban medio construyendo algún triángulo amoroso entre Ouya, Sheki
y Short, pero la serie nos termina dando una cachetada y nos dice, acá son todos descartables. Así que hasta acá llega el video análisis de lo que me está sucediendo actualmente con Star Wars y más que nada con The Acolyte. Ahora es el turno tuyo para que expreses todo lo que necesitas decir sobre Star Wars y sobre The Acolyte en los comentarios. Basta de insultos, por favor. Está perfecto que la serie no te guste, pero en los comentarios me gustaría saber el por qué. Necesito fundamentos, debatamos, discutamos, pero bien, todo lo que tengas para decir sobre la serie, sobre Star Wars, déjalo en los comentarios que te voy a estar leyendo. Y por favor, me encantaría que le des muchísimo amor a este video, que si te gustó, le pongas me gusta, te suscribas si es que no lo estás, y por qué no, que lo compartas. Esas pequeñas acciones que quizás a vos no te significan nada, para mí, para el crecimiento de este canal, es un montón. A mí me harían muy feliz. O hasta podés ayudarme con simplemente poner un emoji, cualquier cosa en la caja de comentarios. Cualquier interacción que tengas con el canal, a mí me sirve un montón. Y ahora tan solo falta que nos volvamos a ver en un próximo video.